vamos a comenzar a hablar un poco del tema de gestión de riesgo, gobernabilidad y gobernanza de una forma general. La idea es tratar de ver cómo se relacionan estos temas, particularmente en el contexto en el que estamos hoy, en un contexto donde estamos viendo unos cambios que rápidamente se están dando en el tema del cambio climático. Entonces, quiero comenzar esta presentación hablando de por qué es importante la gestión de riesgo, el tema de gobernanza, de gobernabilidad y el tema de política pública también, ¿verdad? Porque el tema de gobernanza realmente es de una relevancia especial a través de todas las fases y todos los aspectos del ciclo de gestión de riesgo. Desde que hablamos del tema de mitigación, moviéndonos al tema de preparación, a la respuesta y la recuperación y la reconstrucción. Y el tema de gobernanza está muy relacionado con el tema de política pública, ¿verdad? Y con lo que las decisiones que se tomen, que se dejen de tomar, o las decisiones que simplemente se omitan en el tema de gestión de riesgo, va a determinar cómo vamos a estar preparados ante el próximo evento, ante la próxima amenaza natural que en combinación con condiciones de vulnerabilidad puede transformarse en un desastre. Para eso es importante comenzar con la definición de desastre y hablar de cuáles son los términos que estimamos son relevantes en el tema de la definición de desastres que nos propone las Naciones Unidas, la Estrategia Internacional en el tema de reducción del riesgo de desastres. Entonces, ellos hablan de una interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad que causa amplias pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales que excedan la capacidad de la comunidad o sociedad afectada para hacer frente con el uso de sus propios recursos. Interesante en esta definición son unos términos específicos. El primero es la interrupción, ¿verdad? Un evento de desastre genera una interrupción en el funcionamiento de una comunidad. El otro término importante es que es generalizado, ¿verdad? O sea que realmente el ámbito de afectación es importante. Y la otra palabra que es importante es el tema de que excede la capacidad de esta comunidad o de sociedad de hacer frente a este evento de desastre con los recursos establecidos. Movámonos un poco a tratar de ver cuál ha sido el impacto en el tema de número de muertes por tipo de desastre. Estas son estadísticas del año 2019 y ustedes verán cómo las amenazas en el tema hidrometeorológico, en el tema de inundación, es el que acapara casi toda nuestra atención, ¿verdad? Ocupando casi 43% en el tema de inundaciones, en el número de muertes por tipo de desastre, seguido por el tema de temperaturas extremas, con un 25%, y el tema de tormentas con un 21%. Luego verán la afectación a nivel de terremotos, a nivel de deslizamientos, a nivel de incendios forestales, por ejemplo. Ahora, si nos movemos al tema de porcentaje de muertes por continente, y acá es importante ver el paralelismo entre la diferente afectación a nivel de continentes en el año 2019. Estamos viendo un año específico donde el continente más afectado fue Asia, llegando casi al 50%, un 45%, seguido por Europa con un 23%, y por África con un 23% también. Pero miren si tomamos una mirada más longitudinal y tratamos de abarcar casi una década del 2019 al 2018, entonces vemos que las Américas realmente se convierten en el número uno en el término de afectación por el porcentaje de muertes por continente evaluado en el curso de 9 años, seguido por Asia con un 26% y por Europa con un 14%. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué podemos inferir? Básicamente tenemos que pensar en los niveles de vulnerabilidad, los niveles de exposición, fragilidad, susceptibilidad
qué tenemos en nuestro continente, ¿verdad? Y cómo esto realmente ha influido a lo largo de estos años en generar estos niveles de exposición, de susceptibilidad, de fragilidad, que realmente nos han puesto en un lugar muy serio a nivel de porcentaje de muertes por continente. Ahora, si pasamos a los principales desastres por número de afectados en el año pasado, hace ya 2 años, en el año 2019, vemos que los eventos hidrometeorológicos realmente tienen una preponderancia fundamental. Estamos hablando de sequías, estamos hablando de inundaciones y estamos hablando de tormentas. Ahora pasemos bien a la definición del riesgo de desastre, ya que entramos a hablar no solo del impacto, de cuál es el alcance de un evento de desastre o cómo se excede la capacidad de respuesta, sino que entramos a hablar a las funciones de la magnitud, a la posible ocurrencia, cuál es la frecuencia y la propagación de un evento o un proceso natural que puede ser potencialmente dañino y que constituye lo que conocemos como amenaza, ¿verdad? Y entramos a hablar del tema de susceptibilidad, de fragilidad o de exposición. Ahora bien, si avanzamos un poco más en qué consiste la definición de la reducción del riesgo de desastre. Hablamos de los esfuerzos sistemáticos para analizar y gestionar estos factores causales de los desastres, de los eventos de desastres. ¿Y qué queremos lograr en el tema de la reducción de riesgo de desastres? Queremos lograr la reducción de esta exposición, de la susceptibilidad, de los niveles de vulnerabilidad que tenemos, ¿verdad? Para eso es importante trabajar en el ordenamiento territorial, en la gestión del medio ambiente y estar mejor preparados ante estos eventos adversos. Y vamos a ver un poco más adelante cuál es la diferencia entre eventos adversos y los eventos más de tipo crónico, ¿verdad? Ahora, llegando al tema de amenaza. ¿Qué entendemos por una amenaza? Una amenaza es un evento físico, un fenómeno o una actividad que es potencialmente dañina, que puede causar la muerte, lesiones, daños a la propiedad, diferentes eventos y disturbios sociales o de degradación ambiental. Ahora, tenemos muchísimas clasificaciones o tipos de amenazas por diferentes agencias a nivel nacional, a nivel internacional. Esta es una definición y una clasificación básica en cómo entendemos los tipos de amenazas. Por un lado están los tipos de amenazas basadas en la naturaleza, hablamos de eventos hidrológicos, geofísicos, climatológicos, biológicos. Eventos basados en la violencia, estamos hablando de guerras, conflictos, disturbios, hostilidad, o estamos hablando de eventos basados en la degradación y en la privación, que tratamos temas de tipo tecnológico, ambiental o socioeconómico. Es importante identificar las diferencias entre qué consideramos un evento adverso y un factor de estrés. Los eventos adversos nos referimos a los que son de una frecuencia más inmediata, ¿verdad? Que causan daño físico, pérdidas económicas, amenazas a la vida humana y al bienestar. Y los factores de estrés hablamos de un desarrollo más lento, un desarrollo donde hay unas tendencias disruptivas, puede ser el ejemplo del cambio climático, un tema de volatilidad económica, una reducción significativa en el tema de recursos naturales que van creando estas vulnerabilidades de manera más crónica y de manera más lenta que se constituyen un factor de estrés. Ahora, todos sabemos que un evento de desastre no ocurre debido a solo la existencia de una amenaza natural, ¿verdad? La amenaza natural interactúa con unos niveles de vulnerabilidad, de exposición y de susceptibilidad dentro de un contexto específico que va a determinar que se constituya el evento de desastre. Es por eso que no todas las amenazas naturales se van a constituir en un evento de desastre. ¿Qué es la vulnerabilidad? Es un proceso continuo y dinámico de esta exposición y susceptibilidad a diferentes factores de estrés y a diferentes shocks, ¿verdad? Para eso es importante establecer esta diferencia entre las causas, o sea, los factores subyacentes de la vulnerabilidad y cuáles son los resultados de la vulnerabilidad. Por ejemplo, cuando hablamos de los resultados, nos podemos estar refiriendo a
niveles de inequidad, a niveles de pobreza, a una debilidad en las instituciones, que son realmente los resultados que se diferencian de los factores subyacentes de esta vulnerabilidad. Ahora, respecto a la vulnerabilidad, hay muchísimas definiciones de vulnerabilidad desde diferentes perspectivas, desde la economía, desde la política, desde la antropología, y es importante tener en cuenta los contextos en los cuales hablamos de vulnerabilidad. Ahora, al principio de esta exposición hablábamos del tema de susceptibilidad, de exposición, hablamos de niveles no controlados de crecimiento de la población, el grado en que el individuo, el hogar o la comunidad se ven particularmente susceptibles a una amenaza natural, y tenemos que hablar del tema de la construcción social del riesgo, ¿verdad? Que es la interacción con estos contextos que hacen que una comunidad sea más susceptible o no a una amenaza natural. Es muy importante hablar del aspecto social de los desastres. Wisner y compañía nos hablan en este gráfico, que es realmente muy importante, cómo los contextos son importantes en el marco de una amenaza natural. Porque tenemos no solo las amenazas, sino también tenemos las oportunidades. Esto es dónde estamos localizados, cuál es nuestro acceso a los diferentes recursos. Y al mismo tiempo tenemos una serie de procesos que determinan unos contextos en los cuales estas amenazas ocurren. Quiere decir que no es solo la amenaza, no es solo el acceso a los recursos o los niveles que tenemos de exposición y de susceptibilidad, sino también son estos contextos más a nivel de sistema social, a nivel de relaciones de poder, a nivel de sistemas políticos, que son importantes en los cuales tenemos que considerar cuando se produce un evento de desastre. Ahora sabemos que los eventos de desastre tienen impactos económicos, lo sabemos muy bien, son costos directos que básicamente estamos hablando del daño físico a nivel productivo, a nivel de medios de vida, a nivel de infraestructura económica, los costos indirectos, cadena de suministros, un tema muy actual que realmente es consecuencia de lo que hemos sufrido en estos últimos 2 años por la pandemia de COVID, pérdida de ganancias por esta interrupción en la cadena de flujos, interrupción de servicios básicos, y los efectos secundarios que son más a corto y largo plazo respecto a factores socioeconómicos, valuaciones a nivel monetario, deudas de la familia a nivel de distribución de ingresos y demás. Pasemos un poco al tema de las fases de la gestión de riesgo de desastre. Como también sabemos, hay muchísimas ilustraciones de cuáles son las fases, pero básicamente hay un consenso que se basa en el tema de mitigación, en el tema de reducción de riesgo de desastre, luego en el tema de preparación, de cómo nos preparamos ante el evento de desastres, los ejercicios que podemos realizar para estar mejor preparados ante un evento de desastre, la respuesta, que es el corto plazo en el momento inmediato posterior al desastre, y la recuperación y la rehabilitación, que estamos hablando de un tema más a largo plazo. Vamos a hablar rápidamente que es muy importante en este momento de respuesta la acción local, porque el desastre ocurre en el ámbito local, de manera que los voluntarios, los servicios de policía, bomberos, de gestión de riesgo inmediato van a ser fundamentales. Estos son los diferentes niveles, de acuerdo a cada país sabemos que hay algunas diferencias, pero básicamente el riesgo ocurre a nivel local y se van activando diferentes niveles de acuerdo a la necesidad. Es importante también hablar del tema de resiliencia, no me voy a detener demasiado en esto porque no tenemos demasiado tiempo, pero se ha venido hablando mucho del tema de resiliencia y cómo trabajar en esta transformación, no solo realmente volver al nivel en el cual estábamos en el pre-evento, antes del desastre, sino transformar ese estado y realmente poder encontrarnos en un lugar mejor en el cual estábamos
antes del evento de desastre, esta capacidad de realmente adaptarse al evento y estar mejor preparados ante un posible evento de desastre. Para eso es muy importante trabajar en los sistemas de alerta temprana, en la sofisticación, en cómo sofisticar estos instrumentos, en tener estructuras de gobernanza flexible, vamos a hablar de esto en unos minutos, los planes de contingencia y mejorar el tema de rendición de cuentas y de transparencia y el acceso a la información para la comunidad. Sabemos que ha habido un movimiento desde el tema de vulnerabilidad física al tema de vulnerabilidad social, y sabemos que las amenazas no afectan a todas las personas de forma igual, ¿verdad? Que hay disparidades de acuerdo a los factores subyacentes del riesgo. Ahora, sabemos que hay un crecimiento de la población muy sostenido. Muy pronto vamos a estar en más de 8 billones de personas. Para la mitad del siglo se esperan más de 10 billones de personas. Entonces hay una sobrecarga realmente de estos factores subyacentes del riesgo, ¿verdad? Y son claves que entendamos estos factores de exposición y cuáles son los niveles de vulnerabilidad. También tenemos que entender que esto no ocurre en un vacío y que es muy importante entender que estamos en un ambiente interconectado a nivel de globalización de los sistemas económicos. También sabemos que esta dicotomía de rural y urbano se está realmente haciendo cada vez más difusa y que tenemos una afectación a nivel urbano en el tema de asentamientos informales, que es importante considerarlo también, y el aumento de la desigualdad. Déjenme moverme un poco al tema del aumento del riesgo de desastre en temas de vulnerabilidad, de exposición y de frecuencia de las amenazas naturales por la afectación que estamos teniendo en el tema de cambio climático. Estamos viendo que el clima es responsable de 3/4 de todos los desastres, de todos los eventos de desastre, y que hay un aumento en la población urbana. El doctor Barahona hablaba al principio de esta presentación de cómo hay una afectación en los países de ingresos bajos y medianos en el tema de muertes. Miren el número de porcentaje de muertes llegando al 40% en los países de ingresos bajos y medios, comparado con los medianos y altos, ¿verdad? Entonces es importante entender el impacto desigual de los desastres. Estas son los diferentes tipos de gestión: prospectiva, correctiva, compensatoria y reactiva, básicamente moviéndonos de un tema del el riesgo futuro con el tema de prospectiva, correctivo el riesgo existente, medidas de mitigación, cómo compensamos el riesgo a nivel de cómo podemos reforzar la resiliencia del riesgo que no puede ser reducido, y el tema reactivo. Importante ver también el tema de involucramiento a nivel de cómo estamos trabajando en resiliencia, el rol de las ciudades a nivel de las Américas y de los países del Caribe en el tema de la campaña de ciudades resilientes. Lo mismo en el tema de los gobiernos locales que están trabajando en estos indicadores sobre resiliencia de desastre. Y déjame moverme rápidamente al tema de gobernanza, como el conjunto de instrumentos a través de los cuales las personas que viven en un estado tienen una serie de valores comunes, tienen una serie de leyes y regulaciones impuestas por el aparato estatal. En el tema de las Naciones Unidas y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, ha establecido 3 componentes de la gobernanza, que son el económico, el político y el administrativo, ¿verdad? Porque las decisiones que tomamos a nivel político, o sea, económico, si hablamos, por ejemplo, de un plan de ordenamiento territorial, tienen implicancias a nivel del tema de gestión de riesgo. Por ejemplo, a nivel político, si hablamos de un plan de desarrollo, cómo van a estar ubicados los barrios residenciales versus los barrios, el sector comercial, también tienen implicancias. Y el tema administrativo, cómo trabajamos entre las agencias en el tema de gestión de riesgo, ¿verdad? Y no desde una sectorización, sino desde un ámbito más de gobernanza horizontal. Es muy importante entender que el Estado no es el único actor en los procesos de gobernanza. El Estado es un facilitador del proceso de gobernanza. Está también el sector privado, la academia, las instituciones científicas, por supuesto la comunidad, la sociedad civil, los organismos no gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales. Es importante entenderlo esto dentro de un marco de gobernanza más integral, y el rol del sector privado no solo como participante, sino también
como un actor que debe rendir cuentas y debe ser transparente con la comunidad. Hablamos de este tema de la amplia variedad de actores y que aspiramos a unos niveles de gobernanza más horizontal. Cuando hablamos de gobernabilidad y gobernanza, cuando hablamos de gobernabilidad nos referimos más a una acción del gobierno en tema de acciones gubernamentales, pero cuando hablamos a un nivel de gobernanza horizontal, hablamos de realmente un acuerdo, un consenso entre los diferentes actores intervinientes en acciones de gestión del riesgo de desastres para trabajar sistemáticamente en la reducción de vulnerabilidad y en el aumento de la resiliencia. Ahora, sabemos que muchas veces tenemos desafíos. La toma de decisiones es bien centralizada y a veces esta coordinación entre agencias no es tal, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos que no solo estén empoderados los gobiernos locales, las agencias locales, a nivel de empoderamiento, a nivel de presupuesto, sino de recursos humanos. Muchas veces tenemos el plan de ordenamiento territorial que está perfectamente explicitado en la regulación y en la norma, pero lo que nos faltan son inspectores que puedan ir a verificar que se cumplan los códigos de construcción, que se cumplan y verifiquen las regulaciones en el tema de ordenamiento del uso del suelo. Por eso es importante que exista un sólido liderazgo y una buena coordinación a nivel de agencias. También tenemos ciertos desafíos que el compromiso político es limitado y a veces las administraciones van cambiando y realmente volvemos a comenzar de cero. Tenemos que trabajar en que estas políticas públicas sean sostenidas, que realmente vayan más allá de un tema de partidos políticos, de intercambios de diferentes gobiernos, sino que realmente el tema del desarrollo sostenible y cómo vamos a hacer que las medidas de reducción de riesgo de desastre y de gestión del riesgo sean efectivas va a ser si tenemos un compromiso más sostenido, ¿verdad? Y que la información sobre las amenazas que las comunidades enfrentan sean comunicadas a la sociedad en su conjunto, ¿verdad? De esta manera estamos mejorando los niveles de transparencia, de responsabilidad y de rendición de cuentas. Dijimos que a veces hay un bajo nivel de coordinación, la descentralización es deficiente, la corrupción, por supuesto, es uno de los principales factores que atentan en contra de esta gobernanza efectiva y a veces hay un paradigma en donde nos centramos demasiado en el tema de respuesta, ¿verdad? Y nos falta enfocarnos más en el tema de reducción del riesgo de desastre y de mitigación. Para esto debemos demostrar voluntad política, donde debe haber el tema de reducción de riesgo debe estar en un ministerio que tenga la suficiente influencia para ejecutar cambios, compartir el poder, ¿verdad? A nivel de descentralización, nivel de subsidiariedad, sabiendo que el riesgo ocurre a nivel local, fortalecer estas asociaciones público-privadas y de esa manera mejorar los niveles de transparencia y de rendición de cuentas. Como les decía, el tema de gobernanza está muy relacionado al tema de política pública y a qué acciones tomamos en el tema de si es una acción positiva de política pública, una acción negativa o decidimos no actuar. Eso también es una acción de política pública, ¿verdad? Y cómo el tema de la gobernanza horizontal es una oportunidad de dejar de trabajar en estos sectores de manera sectorizada, sin compartir experiencias, sin compartir lecciones aprendidas que puedan realmente ayudar en el tema de la gobernanza del riesgo. Aquí tienen algunas definiciones de gobernanza que son útiles y el tema de cómo comunicar la información sobre los riesgos enfrentados es fundamental para la gestión del riesgo, ¿verdad? Y el tema no solo de dedicar esfuerzos a nivel económico y empoderar a estos gobiernos locales, sino también empoderarlos a nivel de capacitación, a nivel de recursos humanos también. Es importante entender entonces que el tema de gobernanza a nivel horizontal incluye una serie de actores donde el Estado es un facilitador del proceso y promover la participación de los actores intervinientes, ¿verdad? También el tema del riesgo informado para la comunidad va a favorecer estos niveles de transparencia
y va también no solo empoderar a la comunidad, sino generar estos niveles de resiliencia en el cual la comunidad puede identificar no solo el riesgo que enfrenta, sino cuáles son las maneras en las cuales puede generar una mayor resiliencia respecto a las amenazas que enfrenta. Para eso es importante trabajar en aspectos regulatorios, en la incorporación de los actores, en tener estas redes flexibles y adaptables en el tema de política pública, en el tema de gobernanza, que no haya que comenzar de cero, sino que podamos implementar cambios que resulten mucho más efectivos en el tema de política pública y gobernanza, ¿verdad? Entonces decimos que la gobernanza es clave para abordar estos temas de causas subyacentes del riesgo de desastre y para identificar también el tema de responsabilidad, ¿verdad? Cuando uno identifica el tema de responsabilidad, también está trabajando en pos de una mejor rendición de cuentas y una mejor transparencia. Hablamos del tema de la gobernanza eficaz, la participación, hablemos también del tema del costo-beneficio. El costo-beneficio debe estar incluido en cada proyecto que realizamos a nivel de gestión de riesgo, porque ya ha sabido cómo lo que uno invierte en el tema de reducción de riesgo realmente nos hace ahorrar dinero, este ratio de 1 a 6, ¿verdad? En el tema de la respuesta de desastre. Nos vamos a estar ahorrando dinero cuando tengamos que reponernos de un evento de desastre y esto es importante tener en cuenta. La última parte de mi presentación se relaciona a cómo los desastres son eventos políticos y se convierten en políticos rápidamente con implicaciones de corto, mediano y largo plazo una vez que nos impactan, ¿verdad? Y cambian agendas políticas tanto a nivel local como a nivel nacional. Esto a veces se transforma en un problema porque la toma de decisiones es bien centralizada, ¿verdad? Entonces, si hay una coordinación que no es demasiado eficiente a nivel de una gobernanza más de manera horizontal, entonces esto se trasluce en el momento de la respuesta de desastre. También tenemos que entender que la respuesta a un desastre se convierte en cómo mitigamos y cómo reducimos el riesgo ante un nuevo evento de desastre. Entonces, no solo entender la parte de recuperación, de rehabilitación como el final de un impacto de desastre, sino como el comienzo de la preparación hacia un nuevo evento de desastre. Ahora, una vez que ocurre el desastre, vamos a tener un cambio en la agenda política, ¿verdad? Y esto va a generar un escrutinio por parte de los medios de comunicación con todo tipo de preguntas sobre coordinación, sobre gestión, sobre cuánta compasión los tomadores de decisiones han demostrado respecto al evento de desastre y preguntas sobre la respuesta, por qué las pérdidas fueron tan grandes, quiénes son los responsables y de quién es la responsabilidad, ¿verdad? Entonces sabemos que los desastres tienen implicaciones políticas y que no ocurren en un vacío, ocurren en un contexto político. Afectan a las personas, a la sociedad en su conjunto y alteran agendas públicas. Sabemos también que necesitamos un enfoque multisectorial y que hemos tenido décadas de acumulación de riesgo, que estamos realmente generando un stock de riesgo en los cuales no le hemos prestado la suficiente atención y ha habido una indiferencia respecto a las causas subyacentes del riesgo y que realmente no hay más lugar para este tipo de inacción. Tenemos que trabajar no solo en el diseño de códigos de construcción, de regulaciones, en el tema de infraestructura o de zonificación, sino también en cómo los hacemos cumplir. Muchas veces está en la ley, está en la norma, pero nos falta hacerlo cumplir, ¿verdad? Y que sea verdaderamente efectivo y de esta manera sea sostenible. Para concluir, solo decirles que la gobernanza y la política pública en el tema de gestión de riesgos realmente es no solo la amenaza que se encuentra con condiciones de vulnerabilidad, exposición y susceptibilidad, sino que también ocurren dentro de una serie de contextos y que es importante tenerlos en cuenta, contextos sociales, institucionales, políticos, económicos, y que nos afectan profundamente, ¿verdad? Afectan a la sociedad en su conjunto.
y que dado el stock de riesgo que hemos construido a lo largo de todas estas décadas y los niveles de vulnerabilidad en que nos encontramos, y sumado a los patrones que tenemos en el tema de cambio climático, que se están cambiando realmente la frecuencia en la cual tenemos estas amenazas naturales, y el nivel de eventos extremos, realmente nos mueven a que exista una necesidad de trabajar en el tema de reducción de riesgo y mitigación del riesgo de desastre. Con esto concluyo mi presentación y abro por favor al piso si hay cualquier comentario o consulta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Oberman. No, gracias. Le voy a pasar la palabra al doctor Barahona, que va a moderar la parte de preguntas. Claro. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias también, doctora Gabriela Horman, por su presentación. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. Tenemos por acá una pregunta de don Álvaro Flores que dice: prevención y reacción, ¿cuál es la diferencia en el costo? En el costo, muchísimo, muchísimo. Realmente, más y más estamos aprendiendo a pesar de cómo ya está comprobado realmente que los dólares que uno invierte en la reducción, en la mitigación, dólares de manera genérica, ¿verdad? El dinero que uno invierte en la inversión, en el predesastre, en la prevención, en cómo mitigamos, realmente va a impactar muchísimo en cómo va a ser la respuesta y la recuperación, y en los recursos invertidos y en el tiempo invertido y en los recursos humanos. Nosotros realmente no dejamos de sorprendernos cómo todavía el tema de costo-beneficio no está lo suficientemente abordado a nivel del tema de gestión de riesgo, de la planificación y de la inversión. Por eso hablamos tanto de cómo es importante esta alianza público-privada que puede realmente movernos a que haya una mayor atención a este tema. Muchísimas gracias por la pregunta. No, muchas gracias a usted por la respuesta. Tenemos otra por acá que dice: desde su experiencia, ¿cuál sería una recomendación para la adopción de la estrategia Ciudades Resilientes? Mi recomendación es que, si bien hay una participación importante realmente de las Américas y del Caribe y cada vez más, realmente esto tiene que ser sostenido. Y realmente acá volvemos al tema del compromiso político. No solo que una administración venga y diga, bueno, vamos a trabajar en el tema de indicadores, en los scorecards de ciudades resilientes, sino vamos a hacer una evaluación realmente a través de los años, de cómo hemos venido respondiendo, cómo pueden armarse consensos que sean a través de, por ejemplo, comités que involucren diferentes partidos, diferentes aproximaciones que puedan trabajar en el tema de resiliencia, porque el tema de resiliencia nos ocupa a todos como sociedad. Y tenemos que entender esto y apropiárnoslo. Entonces, creo que está totalmente relacionado con el tema del compromiso político y dejar de trabajar, como empezar de cero cada vez que cambian las administraciones. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá. Ayer precisamente tuvimos la defensa de tesis de un estudiante de la maestría, donde él también tocaba el tema de la gobernanza. Y entre las relaciones causales que él trabajó, él decía que era más efectivo mejorar la gobernanza que invertir en controlar la amenaza. ¿Usted qué opina al respecto? Me parece muy interesante. Yo creo que hay que trabajar en las dos, ¿verdad? Que tenemos que realmente el tema de gobernanza se le ha venido dando más importancia en los últimos años, y me parece muy interesante todo este movimiento que estamos trabajando, porque el tema de gobernanza finalmente incluye una serie de actores, ¿no? Y que nos movamos de entender al Estado como el Estado paternalista, que es el único que va a proveernos las soluciones en este tema. Entonces, me parece muy bien que trabajemos en el tema de actores de gobernanza, y en el tema de la intervención de la amenaza también me parece fundamental, porque es la colaboración entre trabajar en la amenaza y en las diferentes intervenciones que hay
por ejemplo, en el tema que podemos trabajar de medios de vida, en el tema de mitigación, en el tema de intervenciones en el terreno, pequeñas intervenciones que puedan realmente contribuir a una mejor gestión del riesgo y a una menor afectación. Pero el tema de gobernanza tiene que ir paralelo a estas intervenciones. De acuerdo. ¿Y qué factores a nivel local deben mejorarse para aumentar los niveles de gobernanza? Yo creo que el tema del nivel local es bien interesante. Es difícil dar una receta única porque hay tantos niveles locales, digamos, podríamos pensar en diferentes características. Muchas veces, por ejemplo, lo que pasa con el nivel local es que hay ámbitos locales que están muy empoderados y que tienen una gran coordinación con el gobierno nacional, y tenemos, digamos, en la puerta de al lado otro gobierno local que realmente carece de toda esa relación. Entonces me parece que tenemos que a nivel local trabajar en balancear cómo son estas coordinaciones con los ámbitos nacional, también trabajar en estas asociaciones a nivel local que pueden tener una mayor influencia en cuando se trabaja con el nivel nacional. Entonces se pueden identificar temas comunes que pueden otorgar una mayor representación con el gobierno nacional. Tenemos otra pregunta por acá, en este caso de Karen Morales, que pregunta, doctora Hoverman, ¿conoce usted sobre la existencia de modelos que midan la gobernabilidad en los estados relacionados con la gestión de riesgo a desastres? Hay unos indicadores muy interesantes de la gobernanza del Banco Mundial, el índice de gobernanza, los indicadores que estudia el Banco Mundial. Creo que los últimos, el último año es si no me equivoco, es el 2020, aunque puede que por el tema de la pandemia esto haya cambiado. Si gustan mandarme un correo, le puedo dirigir a estos indicadores. Son 6 indicadores y son bien interesantes para analizar. Muchas gracias. Sí, el contacto de la doctora Gabriela Hoverman está en el chat como ghoverman@fiu.edu. Tengo por acá una última pregunta que dice, ¿qué se dice de las soluciones basadas en la naturaleza a nivel comunitario y organizacional para gestionar el riesgo? Yo creo que son muy importantes y hay que fomentarlas y promoverlas. Acá no estamos hablando, realmente el problema es tan serio y tan grave, los niveles de vulnerabilidad en los cuales nos encontramos, que tenemos que servirnos de la mayor cantidad de estrategias que podamos obtener. Así que absolutamente considero que deben incluirse. Muy bien. Muchísimas gracias de verdad, doctora Gabriela Hoverman, por participar, por la exposición y por responder a nuestras preguntas. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias a todos y a todas.